Imagina a un hombre capaz de unir la ciencia y la espiritualidad, alguien que desafiaba las reglas establecidas para explorar los secretos más profundos de la mente humana. Jacobo Greenberg no solo era un científico, era un visionario, un explorador de los límites de la realidad y un hombre con enemigos poderosos. El 8 de diciembre de 1994, este hombre desapareció de su casa en la Ciudad de México como si hubiera sido borrado de la faz de la tierra. Sin pistas claras, sin un cuerpo, sin respuestas. Un caso tan extraño que parece salido de una novela de suspenso. Pero, ¿qué fue lo que descubrió Jacobo que lo convirtió en un objetivo? ¿Por qué alguien querría silenciarlo? ¿Acaso fue víctima de un complot orquestado por fuerzas ocultas? O peor aún, ¿podría su desaparición estar conectada con los misterios que él mismo estudiaba, otras dimensiones, realidades alternas y los secretos de la conciencia humana? Hoy exploraremos cada teoría, cada pista y cada enigma en torno al caso Jacobo Greenberg. Quédate con nosotros, porque lo que estás a punto de descubrir cambiará la forma en que entiendes el mundo, para siempre. Jacobo Greenberg Silverbaum nació en la Ciudad de México en 1946. Fue un neurocientífico, psicólogo y autor que dedicó su vida a entender cómo funciona la mente humana y, más importante, cómo se conecta con el universo. Inspirado por el chamanismo mexicano, Greenberg combinó la ciencia y la espiritualidad en una forma nunca antes vista. ¿Su misión? Demostrar que la realidad que percibimos podría ser solo una ilusión. Fue conocido por su teoría sintérgica, un concepto revolucionario que sugería que nuestra mente interactúa directamente con un campo informacional universal. En palabras simples, la mente podría crear y alterar la realidad misma. Para entender por qué Jacobo Greenberg se convirtió en una figura tan enigmática, primero debemos conocer quién era este hombre excepcional. Nacido el 12 de diciembre de 1946 en la Ciudad de México, Jacobo mostró desde muy joven una curiosidad insaciable por los misterios de la mente y la naturaleza humana. Pero fue un evento trágico lo que marcó su vida para siempre. Cuando tenía apenas 12 años, su madre falleció, un golpe devastador que lo llevó a buscar respuestas sobre la vida, la muerte y el propósito de nuestra existencia. Este suceso sembró las semillas de lo que más tarde sería su obsesión: entender cómo la mente humana puede moldear la realidad. Jacobo estudió psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde destacó por su inteligencia y su enfoque poco convencional. Pero no se detuvo ahí. Se trasladó a Nueva York, donde realizó un doctorado en psicofisiología en el Brain Research Institute. Durante estos años, Jacobo se sumergió en las ciencias más avanzadas, investigando cómo la mente y el cerebro interactúan para construir nuestra percepción de la realidad. A pesar de su formación científica, Jacobo tenía una visión más amplia. No se conformaba con los límites de la ciencia tradicional. Quería explorar lo que muchos consideraban tabú, la conexión entre la mente humana y los fenómenos espirituales. Y fue aquí donde su historia tomó un giro inesperado. En busca de respuestas, Jacobo se adentró en el mundo del chamanismo mexicano. Viajó a comunidades indígenas y pasó tiempo con curanderos como Pachita, una famosa chamana conocida por sus cirugías psíquicas. Lo que presenció desafió todo lo que la ciencia tradicional podía explicar. En lugar de descartar estas experiencias como supersticiones, Jacobo decidió estudiarlas con rigor científico. Creía que estos fenómenos tenían una base real y que podrían ser explicados mediante su investigación. Este enfoque híbrido, que unía ciencia y espiritualidad, le valió tanto admiradores como detractores. De sus investigaciones surgió su teoría más revolucionaria, la teoría sintérgica. Según esta hipótesis, la realidad que percibimos no es un hecho absoluto, sino el resultado de una interacción entre la mente humana y un campo informacional universal. En otras palabras, Jacobo planteaba que la mente no solo percibe la realidad, sino que también la crea. Esta idea no solo ponía en jaque a la ciencia tradicional, sino que también abría la puerta a nuevas posibilidades. ¿Podemos alterar nuestra realidad solo con el poder de la mente? ¿Existen universos paralelos que se conectan con el nuestro a través de la conciencia? Con más de 50 libros publicados y un enfoque único en el mundo, Jacobo Greenberg se convirtió en una figura polarizante. Para algunos, era un genio adelantado a su tiempo. Para otros, un peligroso hereje que desafiaba las estructuras establecidas de poder,
tanto en la ciencia como en la religión. ¿Acaso estas ideas fueron las que lo pusieron en la mira de intereses oscuros? Lo que es indiscutible es que Jacobo Greenberg no era un hombre común. Su búsqueda incansable por entender la mente y la realidad lo llevó a lugares que pocos se atreven a explorar. Pero esta búsqueda fue también lo que lo llevó a desaparecer. 8 de diciembre de 1994. Un día común para la mayoría, pero un día que marcaría un misterio eterno en la historia de México. Jacobo Greenberg desapareció sin dejar rastro. La última vez que alguien lo vio fue en su casa en la colonia San Jerónimo, Ciudad de México. Después de eso, simplemente dejó de existir. ¿Qué se sabe de ese día? Los testimonios sobre su desaparición son tan escasos como desconcertantes. Según los informes, Jacobo había estado trabajando intensamente en sus investigaciones. Tenía una rutina diaria y citas programadas, pero el 8 de diciembre no acudió a ninguna. Sus colegas y familiares comenzaron a preocuparse. Cuando la policía llegó a su hogar, lo que encontraron fue inquietante. No había señales de lucha ni de robo. Todo estaba en su lugar, excepto Jacobo. Lo más extraño fue que su oficina, llena de documentos confidenciales y experimentos, parecía haber sido revisada meticulosamente. Pero, ¿por quién? ¿La esposa, testigo o sospechosa? Entre los pocos involucrados en la investigación, una figura destacó: Teresa Mandl, su esposa. Según el expediente, Teresa fue la última persona en verlo con vida. Sin embargo, sus declaraciones levantaron más preguntas que respuestas. Afirmó no saber nada de lo que había ocurrido, pero luego desapareció también, durante varias semanas. Cuando finalmente reapareció, Teresa dio versiones contradictorias sobre lo que había pasado. Algunos especulan que pudo haber estado involucrada. Otros creen que fue amenazada por fuerzas más grandes. ¿Pero quién o qué tendría interés en hacer desaparecer a Jacobo Greenberg? Teoría sobre su desaparición. El caso de Jacobo Greenberg es como un rompecabezas cuyas piezas parecen no encajar. Existen múltiples teorías, pero ninguna ha sido confirmada. Entre las más discutidas están estas tres. 1. Un complot de poderosos intereses. Greenberg no solo era un investigador, también era un disruptor. Sus estudios sobre la conciencia y su conexión con campos energéticos podrían haber incomodado a instituciones religiosas, científicas e incluso gubernamentales. Algunos creen que su desaparición fue orquestada para silenciarlo y evitar que revelara verdades incómodas. Imágenes de reuniones científicas y edificios gubernamentales con sombras misteriosas. 2. Un experimento que salió mal. Otros sugieren que Jacobo pudo haber desaparecido como resultado de sus propios experimentos. Si su teoría sintérgica es correcta, podría haber accedido accidentalmente a otra dimensión o campo de realidad. Esta teoría, aunque parece sacada de la ciencia ficción, encaja con los misterios que estudiaba. 3. Una conspiración personal. También hay quienes miran hacia su círculo cercano. Problemas personales o incluso conflictos con su esposa Teresa podrían haber escalado al punto de provocar su desaparición. Pero esta teoría carece de pruebas contundentes y deja más preguntas abiertas. A pesar de lo extraordinario del caso, la investigación pronto se detuvo. Los archivos fueron cerrados, y con el tiempo, el misterio de Jacobo Greenberg pasó a ser un tema relegado a los interesados en conspiraciones y fenómenos inexplicables. Pero su legado sigue vivo. Para quienes conocieron su obra, su desaparición no es solo un misterio, es un recordatorio de los riesgos de desafiar los límites establecidos por la sociedad. A medida que los años han pasado, el misterio de Jacobo Greenberg no ha perdido fuerza, sino todo lo contrario. Su desaparición sigue generando un sinfín de teorías. Algunas parecen posibles, otras, simplemente, increíbles. Pero todas reflejan el impacto de este hombre en la ciencia, la espiritualidad y las creencias colectivas. Hoy exploraremos las más fascinantes. 1. ¿Un experimento científico demasiado ambicioso? Jacobo Greenberg no era solo un psicólogo, era un explorador de la conciencia. Su teoría sintérgica proponía que nuestra mente interactúa con un campo universal que construye la realidad. Algunos sugieren que, en un intento de probar su hipótesis, Greenberg pudo haber realizado un experimento demasiado ambicioso. ¿Y si este experimento salió mal?
¿Podría Jacobo haber sido absorbido por ese campo energético universal del que tanto hablaba? Esta teoría, aunque parece fantástica, tiene cierta lógica si recordamos que él mismo creía que la mente podía alterar la realidad. 2. La mano oscura de los poderosos. Otra teoría apunta hacia las élites científicas, religiosas o incluso políticas. Jacobo Greenberg no era un hombre que se ajustara a las normas. Su trabajo cuestionaba los límites de la ciencia tradicional y desafiaba creencias profundamente arraigadas en la sociedad. Esto lo convirtió en una figura incómoda para quienes controlan el conocimiento. ¿Es posible que alguien con tanto conocimiento haya sido silenciado? Algunos creen que Jacobo estaba cerca de descubrir algo que podría haber cambiado nuestra comprensión del mundo. Y que su desaparición no fue un accidente, sino un plan deliberado para proteger intereses establecidos. 3. ¿Intervención extraterrestre? Y luego está la teoría más inusual, pero sorprendentemente popular, la intervención extraterrestre. Greenberg era un estudioso de los estados alterados de conciencia y creía en la posibilidad de realidades paralelas. Algunos especulan que pudo haber sido contactado por seres de otra dimensión o incluso abducido debido a su conocimiento. ¿Podrían sus investigaciones haber atraído la atención de entidades de otros mundos? Aunque suene descabellado, esta teoría ha encontrado eco entre quienes creen que Jacobo estaba explorando fronteras más allá de lo humano. 4. ¿Un enigma personal? No todas las teorías apuntan hacia lo extraordinario. Algunos piensan que su desaparición pudo tener raíces más personales. Las investigaciones apuntan a tensiones en su relación con Teresa Mandl, su esposa, quien fue la última persona en verlo con vida. ¿Podría su desaparición haber sido el resultado de un conflicto doméstico? Esta teoría, aunque plausible, deja muchas preguntas sin respuesta. ¿Por qué Teresa desapareció durante semanas tras la desaparición de Jacobo? ¿Por qué su testimonio fue tan contradictorio? La falta de pruebas concluyentes hace que este sea otro eslabón perdido en la cadena de misterios. 5. La dimensión oculta, el legado chamánico. Finalmente, está la conexión con el chamanismo. Jacobo había estudiado profundamente las prácticas de Pachita, una curandera capaz de realizar cirugías psíquicas que desafiaban las leyes de la física. Según esta teoría, su inmersión en estas prácticas lo llevó a descubrir secretos tan poderosos que el propio universo exigió su silencio. ¿Fue Jacobo Greenberg un puente entre lo humano y lo divino? ¿Pudo haber accedido a un conocimiento tan profundo que decidió desaparecer por su propia voluntad para protegerlo? Cada teoría plantea más preguntas que respuestas. Pero lo que queda claro es que la desaparición de Jacobo Greenberg no fue un simple evento. Fue la culminación de una vida dedicada a desafiar lo conocido y explorar lo desconocido. Su caso sigue siendo un recordatorio de los riesgos de ir más allá de lo que el mundo está dispuesto a aceptar. Aunque su desaparición sigue siendo un misterio, lo que Jacobo Greenberg dejó atrás es mucho más poderoso que cualquier teoría. Su legado no solo impactó la ciencia, la espiritualidad y la psicología, sino que abrió un camino para que millones de personas cuestionaran la realidad tal como la conocemos. 1. La teoría sintérgica, un cambio de paradigma. El corazón del trabajo de Jacobo era su teoría sintérgica, un concepto que desafiaba las bases mismas de la neurociencia y la percepción. Según esta teoría, la realidad no es algo externo que simplemente observamos, es un constructo generado por la interacción entre nuestra mente y un campo energético universal. Esta idea revolucionaria no solo buscaba explicar fenómenos como los sueños, las visiones y la intuición, sino también demostrar que todos estamos conectados a un nivel profundo. Una conexión que, según Jacobo, podía ser manipulada para cambiar nuestras vidas e incluso el mundo. 2. Su obra escrita, Conocimiento al alcance de todos. Jacobo dejó más de 30 libros que documentan su investigación y su búsqueda espiritual. Estas obras, aunque densas y complejas, siguen siendo una fuente de inspiración para aquellos que buscan entender los límites de la mente humana. Su libro, El cerebro consciente, es considerado una de las piezas más importantes para quienes desean explorar la relación entre la percepción, la conciencia y la realidad. Cada página está impregnada de su pasión por desentrañar los secretos más profundos del universo. 3.
Su influencia en la ciencia y la espiritualidad. A pesar de la controversia, Jacobo logró algo que pocos han conseguido: unificar la ciencia y la espiritualidad en un mismo discurso. Sus estudios sobre los estados alterados de conciencia y las prácticas chamánicas no solo enriquecieron la psicología, sino que también desafiaron los límites del método científico. Su trabajo con Pachita, la famosa curandera mexicana, es quizás el ejemplo más claro de cómo Greenberg buscaba entender fenómenos que la ciencia tradicional no podía explicar. Para él, estas prácticas no eran supersticiones, sino evidencias de una realidad más amplia y compleja. 4. Su impacto en la cultura popular. Décadas después de su desaparición, el nombre de Jacobo Greenberg sigue resonando en la cultura popular. Documentales, artículos y videos exploran constantemente su vida, su obra y el misterio que lo rodea. Pero más allá del misterio, su legado ha inspirado movimientos enteros que buscan explorar la conciencia y redefinir nuestra relación con la realidad. 5. Un mensaje que trasciende el tiempo. En última instancia, el mayor legado de Jacobo Greenberg no está en los misterios que dejó atrás, sino en el mensaje que transmitió durante su vida: que somos co-creadores de nuestra realidad. Que nuestras mentes tienen un poder inmenso y que al entender esta conexión, podemos transformar no solo nuestras vidas, sino el mundo entero. 6. Reflexión final. ¿Qué podemos aprender de su legado? Hoy, el trabajo de Jacobo Greenberg nos invita a cuestionar lo que aceptamos como real, a explorar nuestras capacidades internas y a buscar respuestas más allá de lo evidente. Su desaparición puede ser un misterio, pero su vida fue una revolución. Y su legado, un llamado a despertar. ¿Qué crees que le pasó a Jacobo Greenberg? Déjame tus teorías en los comentarios. Si te ha impactado este misterio, da un like y comparte este video para que más personas conozcan su historia. Suscríbete para explorar juntos más enigmas como este.